Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Juan Manuel Adame Cázares y el día de hoy les voy a hablar sobre la insuficiencia respiratoria, su fisiopatología y su diagnóstico y su oxigenoterapia. Bueno, primero que nada vamos a empezar con la respiración. ¿Qué es la respiración? La respiración es la que nos ayuda a todos los seres humanos a proporcionar oxígeno a nuestros tejidos y al intercambio gaseoso que esto se va a dar en los pulmones, en sistemas más adentro de los pulmones que más adelante vamos a estar viendo. Primero que nada vamos a ver el diagnóstico, cómo se diagnostican estas fisiopatologías. Estas fisiopatologías las vamos a diagnosticar mediante tres importantes pruebas que son el pH sanguíneo, que este se va a medir utilizando un electrodo de pH de vidrio, como el que estamos viendo aquí en la imagen. Este se usa mucho en los laboratorios y se va a medir en escala de 1 voltímetro. Para las personas que no sepan qué es un voltímetro, también les dejo aquí una imagen. Y este se va a registrar en un gráfico, en una tabla, con la ayuda de voltímetro. Otra sería la determinación de dióxido de carbono sanguíneo y la determinación de la presión parcial de oxígeno. Vamos a comenzar con alguna de las patologías que vamos a estar comentando hoy. Una de las principales fisiopatologías que vamos a estar comentando hoy es el enfisema pulmonar, que es cuando entra el exceso de aire a los pulmones. Esto se va a deber a muchas alteraciones fisiopatológicas importantes de los pulmones. Puede ser una infección crónica que está producida por la inhalación de humo. Por ejemplo, aquí en El Salto, Durango, las personas, como es un pueblo maderero, existen mucho las estufas de leña, que la leña es madera. Y esa madera la meten a la estufa, prende y calienta. Pero para que salga el humo, sale mediante un tubo y hace smog en la ciudad. Y esto es muy común aquí en El Salto, los enfisemas pulmonares. O también puede ser el EPOC. También se da normalmente en las personas con una adicción pequeña o grande a la nicotina, al tabaco, a las personas que fuman mucho. Y esto afecta principalmente e irrita mucho a los bronquios y a los bronquiolos, que estos son parte muy importante de los pulmones anatómicamente. Aquí les dejo una imagen. Los bronquios son ramas que van por dentro de los pulmones y los bronquiolos son terminaciones de los bronquios. Aquí les dejo una imagen aquí de los bronquios y aquí de los bronquiolos para que entiendan un poco más de qué les estoy hablando. Una de las cosas también va a ser una secreción excesiva de moco. Va a haber mucho moco y va a haber una inhibición de unas células alveolares, de los alveolos, que también les voy a explicar a continuación, que estos van a ser los encargados de combatir infecciones. Los alveolos los macrófagos alveolares son los encargados de combatir infecciones. Y también va a haber mucha obstrucción de las vías aéreas de menor tamaño. Va a ser muy difícil que sea la expirar, produciendo de manera de atrapamiento en el aire en los pulmones. Esto sería un poco, espero que me hayan entendido, del enfisema pulmonar. Continuamos con la siguiente fisiopatología. Los alveolos. Los alveolos van a ser una parte muy importante de los pulmones, porque ahí es donde se va a realizar el intercambio gaseoso. ¿Por qué les menciono esto? Porque la siguiente enfermedad que vamos a estar comentando se da a nivel alveolar. Esta es la neumonía, que esta se va a dar cuando los pulmones se inflaman y los alveolos se llenan de líquido y de células sanguíneas. Un tipo frecuente de la neumonía va a ser la neumonía bacteriana, que es producida por una bacteria llamada neumococo. Cuando un paciente tiene neumonía, como ya les expliqué, esto se da a nivel alveolar, ya no va a haber un intercambio gaseoso correcto y va a haber hipoxia, como ya les había mencionado anteriormente, les voy a explicar más adelante. La siguiente enfermedad que vamos a estar realizando va a ser la atelectasia, que atelectasia se refiere al colapso de los pulmones. Esto se va a dar cuando hay una obstrucción completa de las principales vías aéreas, que aquí las principales vías aéreas que se las voy a dejar en una imagen, y la ausencia de un líquido llamado surfactante. ¿Qué es el surfactante?
El surfactante es una mezcla compleja de lípidos y de proteínas que su función primordial es facilitar el intercambio gaseoso en los alvéolos y también evitar el colapso alveolar. Y gracias a esto, la pérdida de surfactante causa la telactasia, que es cuando se da el colapso de los alvéolos y de los pulmones. También el síndrome de dificultad respiratoria, que se da mayormente en niños prematuros, se da porque los alvéolos secretan muy poca cantidad de surfactante y va a hacer que los alvéolos de estos niños colapsen o se llenen de líquido, y en muchas ocasiones los niños pueden llegar a la muerte. Bueno, la siguiente enfermedad que vamos a estar comentando, el asma. Esta es una enfermedad crónica que provoca que las vías respiratorias de los pulmones se hinchen y se estrechen. Esto hace que se presente dificultad para respirar como sibilancias. Las sibilancias es cuando al respirar se escucha. Es un ejemplo, a lo mejor no del todo bien, pero pues para que se den una idea. También se da falta de aliento. Y eso se va a dar normalmente en los adultos, como ya les expliqué. Esto se va a dar normalmente en los adultos por el smog de algunas ciudades, o como les expliqué, del Salto, por el humo de la leña que se quema. La siguiente enfermedad que vamos a comentar es la tuberculosis. Esta enfermedad es una enfermedad que se da gracias a un bacilo llamado tuberculoso, y este se va a dar en los pulmones con una invasión de tejido por macrófagos. Y está en similitud como la frecuente enfermedad que estamos viendo ahorita, que es el COVID-19, porque va a causar fibrosis en los tejidos. Y se va a dar una gran agitación y una baja oxigenación como las demás. Bueno, vamos a continuar con la hipoxia. La oxigenación normal de una persona debe de variar según la altura del lugar donde vive. Por ejemplo, una persona que vive en un lugar más alto va a tener una mejor oxigenación porque el oxígeno de allá es más puro y la altitud, la presión es más buena que una persona que vive en un lugar alto como nosotros los del Salto. Y esta oxigenación se va a checar con un oxímetro de pulso, y se da una hipoxia cuando una persona trae una oxigenación menor a 90. Y pues el médico, que seas un médico con el que vaya, va a ser el encargado de decirle las indicaciones en caso de una hipoxia. La cianosis se da cuando, gracias a una hipoxia, el color amarillento, el color de la piel se va a pigmentar de color morado, como la imagen que van a ver aquí. Les voy a poner una imagen aquí para que se den más o menos una idea de cómo es la cianosis. La disnea es cuando, para no hacérselas tan difícil, la disnea es cuando existe poca ventilación. La ventilación me refiero a no se puede respirar bien. Un ejemplo es el hambre de aire. Por ejemplo, les voy a dar el ejemplo, es cuando una persona anda así, con hambre de aire. A eso se le refiere como disnea. Bueno, les voy a hablar un poco sobre cómo en un paciente con la oxigenación abajo se ocupa un ventilador. Puede ser un ventilador, un respirador o un oxigenador. Existen muchos tipos de oxigenadores. El que normalmente se usó para el COVID fueron de este tipo y de este tipo, para tratar de que los niveles de oxígeno fueran correctos para las personas que tenían problemas y dificultades respiratorias. Espero y les haya gustado la exposición. Se me acabó un poco el tiempo. Espero hayan entendido el punto de cada enfermedad. Espero que tengan muy buen día.